Bien, mis, vamos a continuar. Gracias por reconectarse. Vamos a terminar de plantear esto ya para dejarlos libres en este día. Y estábamos trabajando aquí en nuestra presentación. Estábamos aplicando la primera ley de Kirchhoff en el nodo A. Me decía que la suma de las corrientes que entran a ese nodo es igual a la suma de las corrientes que salen de ese nodo. Y entonces la pregunta era ahora, en este nodo A, ya vimos que la única corriente que entra es la corriente 1, por eso está ya aquí. Y entonces, ¿cuáles son las corrientes que salen, muchachos? La corriente 2 y 3. La corriente 2 y 3, entonces me dice que las tengo que sumar de acuerdo a esta expresión. Y entonces me dice que la corriente 1 es exactamente igual a la suma de las corrientes 2 y 3, es decir, igual a I2 más I3. Y entonces, bueno, tengo que ordenar esta ecuación, dejar las incógnitas del lado izquierdo, igualarla a 0. Y entonces me va a quedar esta ecuación de esta manera, la corriente 1, estas las voy a pasar de este lado, menos la corriente 2, menos la corriente 3, y entonces todo eso debe ser igual a 0. Y en este punto pues ya encontré una primera ecuación para resolver este problema, pero tengo 3 incógnitas, entonces pues necesito 3 ecuaciones para resolver este problema. ¿Cómo, de dónde saco una segunda ecuación? Aplicando la segunda ley. ¿A dónde? Eh, En la malla 1. Muy bien, gracias. sí. Con la segunda ley en la malla 1, porque precisamente la segunda ley es la ley de mallas o ley de voltajes o ley de caídas de tensión. La segunda ley de Kirchhoff en malla 1. Estoy escribiendo en brasileiro, en malla 1. Y esa segunda ley me dice que la suma de las fuerzas de fuente electromotriz va a ser igual a la suma de las caídas de tensión, es decir, de los productos RI en esa malla. Entonces, voy a recorrer la malla 1, ya tengo aquí el sentido en que la voy a recorrer. De acuerdo con esto, voy a empezar en algún punto, el que sea me da lo mismo, pero simplemente por orden voy a empezar en la esquina superior izquierda, y entonces voy a empezar a recorrer en el sentido que propuse en esta línea verde, esta malla. Voy a ir viendo que llego hasta este punto A, no hay ninguna fuente, sigo recorriendo, llego hasta el punto B, no hay ninguna fuente, sigo recorriendo y encuentro ahora sí esta fuente de 9 volts. Y entonces, como estoy recorriendo esta dirección, coincide con el incremento de potencial, entonces simplemente pongo su valor como está ahí explícito, 9 volts. Y regreso al punto donde inicié el recorrido y ya no encuentro ninguna otra fuente, pues entonces son todas las que hay. Perdón. Y entonces voy ahora a recorrer nuevamente la malla y voy a encontrar las caídas de tensión, es decir, las resistencias y las corrientes que los atraviesan para poder calcular las caídas de tensión correspondientes. Avanzo y veo que encuentro esta resistencia de 9 ohms. ¿Qué corriente está circulando a través de esta resistencia de 9 ohms, muchachos? Y uno. Y 1. Entonces tengo que multiplicar estos 9 ohms por la corriente 1 y de esa manera encuentro la caída de tensión en esta primera resistencia de 9 ohms. Sigo, llego al punto A, ahora voy a recorrer hacia abajo y encuentro esta resistencia de 1 ohm. ¿Cuál es la corriente que circula por esta resistencia de 1 ohm? Y dos. Y 2, ok. Y entonces veo que la dirección de la corriente es la misma que lleva mi recorrido, entonces no hay ningún problema, tengo que sumar la resistencia 2, que es de 1 ohm, esta resistencia de 1 ohm multiplicada por la corriente 2, que es la que lo circula, y ya está. Llego hasta el punto B y sigo recorriendo, ya no encuentro ninguna resistencia, entonces ya calculé todas las caídas de tensión que hay en esa malla.
ya no hay más que hacer, más que ordenar esto. Voy a poner los términos que no conozco del lado izquierdo, los términos que sí conozco del lado derecho. Simplemente voy a reordenar esta ecuación. De esta manera ya voy a aprovechar, voy a quitar las unidades. Me queda que 9 veces I1 más una vez 1 por I2, pues más I2. Y entonces eso va a ser igual a 9 volts. Y hasta aquí encontré una segunda ecuación para resolver este problema. Muchachos, me hace falta determinar una tercera ecuación para resolver este problema. ¿De dónde saco mi tercera ecuación? Se va a aplicar la segunda, pero en la malla 2. Ok, aplico la segunda ley en la malla 2. Muy bien, gracias, Miguel. En malla 2. Nuevamente recuerdo que esta segunda ley de Kirchhoff es la suma de las fuentes de fuerzas electromotrizes debe ser igual a la suma de las caídas de tensión, es decir, de los productos RI. Y voy a recorrer entonces la malla 2, la voy a recorrer a partir del punto A, el nodo A, voy a regresar a ese nodo. Y cuando voy recorriendo del nodo A hacia en la dirección, perdón, tengo que recorrer en la dirección que propuse, que es contraria al de las manecillas del reloj. Entonces voy de A a B por principio. De A a B no encuentro ninguna fuente, sigo recorriendo esta malla en esa dirección, no encuentro nada. Hasta aquí encuentro esta fuente de 8 volts, pero veo que coincide la flecha de la fuente con mi sentido de recorrido, entonces pues no pasa nada, solamente pongo 8 volts. Profe, ¿y si en este caso no tuviera fuente, se le pone 0 volts o...? 0 volts, lo igualas a Ah, 0. ok. Así es, si no hubiera fuente lo igualas a 0, porque no encuentras ninguna, y está bien, a 0 lo igualas. Aquí el punto importante es que si yo encontrara una flecha contraria, tendría que poner un signo negativo. Pero como la flecha que encuentro coincide con mi sentido de recorrido, entonces simplemente pongo el valor tal cual. Vale, regresé al punto A, ya no hay más fuentes, entonces esto debe ser igual a las caídas de tensión. Voy a nuevamente a recorrer esta malla desde este punto A. Lo primero que encuentro es esta resistencia de 1 ohm. Entonces, esta resistencia de 1 ohm me produce una caída de tensión porque es atravesada por ¿qué corriente? ¿Qué corriente es la que atraviesa la resistencia de 1 ohm? Muchachos. I2. La corriente 2. La corriente 2. Si me doy cuenta, la corriente 2 coincide con el sentido de recorrido, entonces tampoco debo de aplicar nada más ahí. Y llego hasta el punto B y sigo, encuentro esta resistencia de 2 ohms. Y entonces veo que, ¿cuál es la corriente que pasa por esta resistencia de 2 ohms? Y 2 todavía. ¿No es cierto? I3. Ah, no, y 3. Entonces, chéquense que esta I3 empieza aquí y no hay ninguna otra corriente que pueda pasar por aquí más que I3 hasta este punto. I2 realmente solamente está entre A y B. Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces son I3, pero veo que I3 está contraria en el sentido en que estoy recorriendo la malla. Entonces aquí es donde voy a poner un signo negativo, porque estoy en contraposición a esa corriente. Entonces eso me implica que aquí vaya un signo negativo. Y entonces son los 2 ohms de esta resistencia multiplicada por esta corriente 3 que es la que la atraviesa. Y ya está, de regreso hasta el punto A ya no hay nada más, entonces ya terminé. Simplemente voy a reescribir estas ecuaciones como 1 por I2, pues simplemente es I2. Y menos 2 ohms por I3, menos 2 I3. Y esto va a ser igual a 8 volts. Con eso encontré mi tercera ecuación. Restaría escribirlas en forma más adecuada para ver cuáles son las variables que tengo y que no tengo en cada ecuación. Y
proceder a todo lo que hicimos en esta clase, que es calcular los determinantes y encontrar los valores de las corrientes I1, I2 e I3. Cuando tenga eso, sin ningún problema puedo calcular el voltaje en cada resistencia, desde luego la corriente en cada resistencia, la potencia total, incluso las energías. Muchachos, entonces hasta aquí, este punto ya a ustedes sí les resta hacer lo que sigue para llegar a encontrar todos estos valores que están aquí indicados. Profe, ¿y si si las fuentes tienen resistencias internas, se les agregan a estas ecuaciones o no es necesario? Así es, ¿no? Si las tienes que agregar. Ah, ok. Si aquí tienes una resistencia explícita fuera de la fuente, pero tienes además una resistencia aquí, una resistencia interna, esta también la debes de tomar que existe. Aquí también hay una caída de tensión. Entonces sí la tienes que tomar en cuenta. ¿Sale? Muchachos, profe. ¿dudas, preguntas, comentarios? ¿Algo más que quieren agregar? No, profe, nada. No, profe. Vale, gracias. Entonces, les publico esta información en cuanto pueda, el video, pero cuando menos esta información ahorita, para que la puedan consultar. Y pues nos vemos en la siguiente sesión, muchachos, con sus dudas, porque será la última antes del examen, que presentaremos el viernes, yo creo que a partir de las 15 horas, 3 de la tarde. ¿Vale, muchachos? ¿Cuándo dijo que era el examen, profe? Y lo que he venido diciendo desde la semana pasada, el próximo viernes 22, o sea, dentro de 3 días. Y igual solo va a ser esta vez la parte de los problemas, profe. ¿O sí va a venir teoría? No, nos falta la teoría, nos falta el punto de teoría. Vamos a meter por ahí un examen en el modo por un punto de teoría. Desde luego, de los temas que vimos en estas 2 semanas, que es eficiencia eléctrica y leyes de Kirchhoff. Eso es todo lo que puede venir en esa teoría. ¿Sí? Muchachos, muchachas. Sí, profe. Sí, profe. Vale, entonces, pues hasta ahí vamos a llegar el día de hoy. Les agradezco su asistencia, su atención. Cuídense mucho, muchachos. Que tengan un excelente día. Nos vemos en la próxima. Gracias. Igualmente, Gracias, profe. profe. Luego. igualmente. Profe. No, profe. Excelente tarde para todos.